Hoy es 24 del 6 del 2013. No, aparte venimos para estar leyendo, aprovechar todo tiempo para poder estar edificándonos. Y pido que este Santo Espíritu nos esté guiando y que podamos sacar algún provecho de este libro. Me gustaría compartir entonces el día de hoy. Ahora, ya terminamos el progreso de Peregrino, pero como los miércoles habíamos quedado, estamos hablando que capaz que el miércoles y el sábado, debido a la confesión, hasta la termine, voy a aprovechar unos minutitos así diarios sobre que me parece un libro muy bueno y es muy viejo, tiene muchos años. A mí me parece muy bueno de edificación, que se llama Grasoso el ladrón, una historia del poder del evangelio, de Charles Lucas. Y solamente no voy a hacer como el progreso de Peregrino, de estar haciendo comentarios, sino lo voy a leer y dejando a ver que el Espíritu Santo nos esté hablando a nuestro corazón y nos esté mostrando cómo obró, ¿no? Y se llama así, dice, Grasoso el ladrón, una historia del poder del evangelio. El sobrenombre de Grasoso le fue dado a Pablo cuando tenía 8 años por circunstancias especiales que mencionaremos más adelante. Su apellido era Tichomirov. Era el hijo de un granjero de una de las aldeas más pobres en el estado de Mogilev. La familia consistía del padre, la madre y 2 hijos, Yura o Alejandra de 10 años y Pasha o Pablo de 8. Vivían en paz, practicaban la religión ortodoxa, disfrutaban del respeto no solo de los habitantes de su aldea, sino también de todos los habitantes del distrito. Los feriados religiosos, el sacerdote ortodoxo acostumbraba a visitarlos para jugar a las cartas con el padre, no por dinero, sino solamente para pasar el tiempo. Algunas veces jugaban Dulachinsky, juego en el cual al perdedor se le aventaba todo el mazo de cartas a la nariz. Si alguno de los jugadores tenía dinero, mandaba a los niños a comprar algo de vino, que los ponía alegres. El sacerdote, a los que le llamaban Batushka, padrecito, decía: no es pecado beber con moderación. Hasta el Señor Jesús le gustaba estar alegre, y en las bodas de Canaán transformó el agua en vino. A los niños les encantaba observarlo y notaban con especial interés cómo la nariz del sacerdote se ponía cada vez más roja. No sabían si era por el vino o por los golpes de los naipes en la nariz. Con un buen puntería le tiraba el padre a los niños, quien usualmente ganaba. El sacerdote solía decir en voz ronca: aquel que persevere hasta el fin será salvo. Yo tendré mi oportunidad, mis queridos, y ya verán, porque aquí escrito está: no debas a nada a nadie, y con la medida en que medís, os volverán a medir. Esta vida divertida llegó al fin abrupto. Varias temporadas de malas cosechas se sucedieron unas tras otras, por lo cual los granjeros decidieron emigrar a Siberia. Se juntaban en grupo para hablar de la situación y empezaron a enviar mensajeros para encontrar lotes de tierras apropiados en uno de los distritos de Siberia. Tichomirov estaba entre los buscadores de la tierra porque era hombre inteligente y experiencia. Después de 3 meses regresaron los mensajeros. Habían encontrado tierra en el estado de Tomsk tan pronto como vendieron sus propiedades. Los granjeros emprendieron camino rumbo a Tomsk en el año 1897. Durante el viaje, los trenes iban despacio y tenían que hacer escala en las cruces de Samara, Chelyabinsk y Omsk. Los granjeros tenían que esperar semanas para cambiar de trenes y seguir su viaje, y tenían que esperar día y noche en las pequeñas estaciones de ferrocarril. Tendidos en el suelo, el agua hervida no alcanzaba para todos, y la gente no tenía suficiente dinero para pagar la comida caliente de los restaurantes. Por lo tanto, esta gente pobre y humilde se tenía que conformar con pescado seco y agua sin hervir. Como resultado, muchos se enfermaron del estómago y sufrieron un brote de cólera. Las personas de más edad fueron las peores víctimas de la enfermedad. En el último tramo del viaje, antes de llegar a Tomsk, el señor Tichomirov cayó enfermo. Todo indicaba que tenía cólera. Ante el horror de su esposa y sus hijos, fue bajado del tren y puesto en una de las
barracas para los afectados por enfermedades infecciosas. Por supuesto, su esposa e hijo también se bajaron del tren. Encontraron refugio no lejos de las barracas, detrás de las paredes formadas por la nieve, a lo largo de las vías de ferrocarril. Todos los días preguntaban por la condición de su padre, pero la información que recibían era cada vez más triste. Después de 3 días, llena de tristeza, la madre les dijo a sus hijos que ella también estaba enferma. Fue una escena desgarradora ver a la madre separarse de sus hijos y ser llevada en camilla en ella. Los niños perdían su único apoyo. Con el corazón triste, la madre se alejó de sus hijos, presintiendo que nunca los volvería a ver. Lo más triste para ella era que sus hijos quedarían huérfanos en una tierra extraña. Mientras la madre era llevada en camilla hacia las barracas, los niños iban llorando detrás de los camilleros. Hasta que la posada puerta de las barracas se cerró dejándolos afuera. Qué solos y tristes se sentían Yura y Pasha. Lloraban, rondando alrededor de las barracas, como si estuvieran fuera de sí, unas veces clamando por su padre, otras por su madre. La única respuesta que recibían era la de un guardia, quien los amenazaba a gritos, con darles una paliza si no dejaban de llorar y de pedir que los dejara entrar. Ellos querían morir con sus padres, porque sabían que no podían sobrevivir sin ellos. Así que solo dejaron de correr alrededor de las barracas ya muy entrada la noche, cuando el frío les hizo recordar sus ropas abrigadas que habían dejado detrás de las paredes de nieve. Sin embargo, cuando llegaron al lugar donde habían estado con su madre, ya no encontraron ninguna de sus pertenencias. Aparentemente, alguien se les había llevado las poquitas cosas que le quedaban. Arrastrándose detrás de la pared de nieve, los niños se acurrucaron juntos para mantenerse calentitos. Yura, siendo el mayor, estaba muy preocupada por su hermanito. Durante la noche, que le pareció una eternidad, no cerraron los ojos. Tan pronto como Pasha despertó, volvieron a las barracas. El primer guardia que se encontró le dijo: no vengan más, esta mañana nos llevamos el cuerpo de su padre y lo más probable es que su madre muera hoy. Fue imposible convencer a los niños de que se alejaran de las barracas. Una y otra vez se acercaron a las ventanas y llamaban a su madre. ¿Sería la cariñosa voz de su madre silenciada para siempre? ¿Y sería solo un cuerpo frío antes de la mañana? Así fue al anochecer, le dijeron que su madre había muerto. Hacía 1 hora. Abrazándose, los niños se sentaron detrás de la pared de nieve y lloraron amargamente. Esa noche ni Pasha pudo dormir. Con la espalda apoyada contra la pared de nieve se quedó viendo las vías del tren que desaparecían en distancia. Pasaban por su mente de niño los acontecimientos terribles de los últimos días. Cuando finalmente vio acercarse un tren, le dijo a su hermana: Yura, yo ya no quiero seguir viviendo sin papá y mamá. Ven, pongámonos en las vías para que nos arrolle el tren. ¿Para qué queremos vivir ahora? ¿A dónde iremos? ¿A quién le haremos falta? Con esas palabras, Pasha tomó a su hermana de la mano y le arrastró hasta las vías. Yura, aterrorizada, tomó a su hermanito entre los brazos y llorosos le dijo: no, por nada del mundo me arrojaré contigo a las vías, al paso del tren, y tampoco te dejaré hacerlo a ti. ¡Qué horror! Esto es terrible. Déjame ir, me voy solo, lloraba el niño. Mientras hablaba, el tren acabó de pasar. Pablo tiró al suelo y empezó a quejarse amargamente. ¿Por qué me detuviste? Yo ya no quiero vivir. Suya le empezó a hablar suavemente para persuadirla de que dejara esos horribles pensamientos, y después de un largo, una vez que Pasha se había calmado, te prometió no volver a hablar de la muerte y ya no dejarla jamás sola. Después los niños se acurrucaron en su refugio esperando el amanecer, decididos a ver la tumba de sus padres por la mañana. Hambrientos y aterridos de frío, la noche les pareció interminable. Finalmente, al amanecer, se apresuraron al cementerio, al sector cerrado donde enterraban a los que morían de enfermedades infecciosas. En la entrada le pidieron al sepulturero que les dejara entrar y que le enseñara la tumba de sus padres, pero el hombre le contestó con aspereza. ¿Cuántos muertos cree que se enterraron anoche? ¿Ustedes creen que yo puedo saber quién está enterrado aquí? Además, usualmente se echa 10 cuerpos en una sola fosa, algunas veces hasta 20. Con sus ojitos rojos y de tanto llorar sin poder lograr nada, los niños miraban a través de la verja
de los montículos de arcilla húmeda que marcaban las tumbas. Por un largo rato se quedaron allí llorando, mirando las tumbas hasta que los corrió el sepultero. Tomado de la mano y oprimido por la tristeza, regresaron a la pared de nieve, testigo de sus experiencias crueles de los últimos 5 días, incluyendo la partida de su querida madre. Este lugar se convirtió en el segundo hogar de los huerfanitos. Bajo la protección de esta pared, empezaron a pensar qué harían ahora. El solo pensar que las pusieran en las barracas para huérfanos era terrible, aunque sabían que esa era su salvación para no morir de hambre, el cual era cada vez más intenso. Su poca comida, al igual de su dinero, habían desaparecido junto con sus pertenencias. El terror dominaba a los solitarios, hambrientos y aterridos niños. A pesar de las alondras cantaban alegres sus trinos y primaverales y los rayos del sol iluminaban todo alrededor. Para los huérfanos, esta era una noche oscura. Su dolor los hacía estar más unidos. Shura trataba de ser una madre para su hermano. Lo besaba y procuraba confortarlo con las siguientes palabras: no nos desesperemos, hermano. Dios no nos abandonará. Apenas había empezado los niños a caminar por las vías del tren hacia la siguiente aldea para mendigar un poco de pan, cuando escucharon sobre ellos una voz áspera que decía: ¿qué andan haciendo por aquí? ¿De quiénes son ustedes? Un desconocido uniformado apareció delante de ellos. Estaban tan confusos que no alcanzaban a decir que eran los hijos de inmigrantes y que acababan de perder a sus padres. El extraño les ordenó que lo siguieran y lo llevó a la oficina de distribución. Allí se decidió enseguida que se les mandaría a las barracas para huérfanos, justamente donde no querían ir, porque eso significaba tener que separarse. Las barracas de las niñas estaban a varias estaciones del ferrocarril de distancia. Sin prestar atención al llanto y las peticiones de los niños, los oficiales se llevaron a Paya a las barracas de los varones, a 2 millas de distancia. Shura fue enviada por tren a la casa de las niñas. Es imposible describir la tristeza de los niños al separarse, porque estaban perdiendo el último ser querido que les quedaba en la tierra. Paya fue llevado a las barracas donde ya había 300 varones. Muchos de ellos se habían vivido allí por mucho tiempo, se habían hecho muy pendencieros porque ya se habían acostumbrado al ambiente. El recién llegado fue recibido por los otros con empujones y bromas pesadas. A la semana a Paya lo dominaban un solo pensamiento: escaparse de las barracas. Todo el ambiente, la indiferencia hacia las necesidades de los niños, los malos modos de los internos, los continuos pleitos y peleas, así como la sopa de pescado seco a la hora de comer, se habían hecho intolerables para Paya. El niño esperaba el momento oportuno para escaparse. Estaba prohibido a los niños abandonar las barracas sin compañía, pero Paya no quedó esperando. Salió en la oscuridad, escaló un lugar bajo de la verja de tablas y brincó y corrió en dirección opuesta al ferrocarril, como si estuvieran persiguiendo. Como unas 4 millas de la barraca había un gran bosque. Cuando Paya llegó allí, se calmó y ya no corrió más, pero siguió caminando, tratando de no alejarse mucho de los linderos del bosque, pero sí tratando de alejarse lo más posible de las barracas. Paya caminando hasta que lo venció el cansancio, entonces se recostó debajo de un árbol y se quedó profundamente dormido. Soñó que lo habían alcanzado y que lo llevaban de regreso a las barracas, donde le daban una paliza y le seguían dando la fuerza de la horrible sopa de pescado seco. Ya brillaba el tibio sol de la primavera cuando despertó el pequeño fugitivo. El canto de los pájaros casi lo dejó sordo. Parecían que los cantores emplumados querían presumir sus cantos ante el intruso a sus grandes dominios. Paya se levantó y se preguntó qué hacer. Decidió regresar a la aldea de Sosovska y se acordó del pequeño pero hermoso río donde él y sus amigos solían pescar. Le hubieran gustado de mucho ver la querida hermana antes de partir, pero ¿dónde y cómo poder encontrarla? Además, le aterrorizaba pensar que podía ser encontrado y regresar a las barracas. Por lo tanto, decidió partir y alejarse lo más pronto posible de aquel odiado lugar. Más adelante preguntaría más particularmente cómo llegar a su aldea.
Con la excepción de una aldea donde pidió pan, evitó los pueblos todo el día, a la noche se internó más adentro en el bosque para pasar la noche. Se acostó debajo de un enorme árbol y pronto se quedó dormido. Antes del amanecer lo despertó una cachetada y alguien le habló con una voz fuerte. Oye, levántate, chiquillo, ¿por qué estás aquí tirado? ¿Con quién andas? Cuando Paya se levantó, se encontró ante 3 hombres armados de pies a cabeza. Sintió mucho miedo. No temas, no te vamos a lastimar. Dinos cómo es que llegaste aquí. Bueno, hasta acá vamos a ir hasta el día de hoy y mañana, o sea, vamos a decir un tiempo, vamos a seguir con la historia de Grasoso, ladrón, una historia del poder del Evangelio. Me invito a que podamos seguir escuchando y estudiando este librito que está muy, pero muy bueno al final, como termina.